Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, y aquí les vengo trayendo otro capítulo de este fic. Espero que le gusten. Créditos para sus creadores, y si gustan darle me gusta y suscribirse. Chau. Transmigre en Spique. Capítulo 07. El peso del esfuerzo. El tiempo pasó, y Spique continuó con su rutina secreta. Aunque las prácticas en el claro cercano al bosque Everfree le habían permitido mejorar poco a poco su control sobre las llamas, también empezaron a pasarle factura. Cada día sentía su cuerpo más pesado, las heridas internas que aún no sanaban completamente lo acompañaban como un recordatorio constante de sus límites. Pero él ignoraba el dolor, impulsado por su avaricia de ser más fuerte. Una mañana, mientras organizaba los libros en la biblioteca, sintió como su garra temblaba ligeramente al sostener un tomo especialmente pesado. Soltó el libro sobre la mesa antes de que cayera, y el ruido llamó la atención de Dwilit, quien estaba absorta en su lectura. ¿Estás bien, Spique?, preguntó, mirándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Spique fingió una sonrisa, escondiendo su garra tras su espalda. Sí, solo me resbalé un poco. Nada de qué preocuparse. Dwilit frunció el ceño, claramente no del todo convencida, pero decidió no insistir. Bueno, recuerda que si necesitas un descanso, puedes tomártelo. No tienes que hacer todo de golpe. Su tono era más suave que de costumbre, un reflejo de los cambios que habían ocurrido entre ellos en las últimas semanas. Spique asintió, pero en su interior sabía que descansar no era una opción para él. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose como un espectador en su propia vida. Ahora que estaba tomando el control, no podía detenerse, incluso si eso significaba ignorar las señales de advertencia de su propio cuerpo. Dwilit lo observó por un momento más, como si quisiera agregar algo, pero luego suspiró, dejando que el silencio hablara por ella. Había aprendido a verlo de una manera diferente, no solo como un asistente, sino como un amigo que estaba siempre a su lado, incluso en los momentos más difíciles. Y aunque no sabía cómo expresarlo del todo, sus acciones hablaban por ella. Mientras Spique se volvía hacia sus tareas, no pudo evitar notar el cambio en la forma en que Dwilit lo trataba. Era sutil, pero estaba ahí. En su voz, en su paciencia, en la forma en que lo miraba con un respeto que antes no existía. Por un breve momento, sintió que quizás estaba logrando encajar, aunque el vacío que cargaba en su interior seguía recordándole que aún quedaba mucho por recorrer. Esa tarde, mientras Spique se dirigía nuevamente al claro para entrenar, sintió que algo no estaba del todo bien. Su respiración era más pesada de lo habitual, y sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Pero se negó a detenerse. Esto es solo cansancio, pensó. Puedo superarlo. Cuando llegó al claro, inhaló profundamente y trató de liberar una llamarada al cielo, pero esta vez fue más débil que de costumbre. Frustrado, intentó de nuevo, y luego otra vez, cada vez sintiendo más dolor en su pecho. Vamos, no ahora, murmuró, cayendo de rodillas mientras intentaba recuperar el aliento.
Su visión comenzó a nublarse, y por un momento pensó que perdería el conocimiento. Fue entonces cuando escuchó un suave ruido detrás de él. Se giró lentamente, esperando encontrar algún animal curioso del bosque, pero en su lugar vio a Fluttershy, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Spike», exclamó, acercándose rápidamente. «¿Qué estás haciendo aquí? Pareces agotado». Spike trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Fluttershy lo sostuvo con cuidado, evitando que cayera por completo. «Solo estaba practicando un poco», dijo, su voz apenas audible. «¿Practicando?», repitió Fluttershy, con una expresión de desconcierto. «Spike, no deberías estar aquí solo, y mucho menos esforzándote tanto. ¿Qué estás intentando probar?». Spike miró al suelo, incapaz de responder de inmediato. Después de un largo silencio, finalmente murmuró: «No quiero ser un peso para nadie. Quiero ser alguien en quien puedan confiar, alguien fuerte». Fluttershy lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Spike, no necesitas ponerte en peligro para demostrar tu valía. Ya eres alguien en quien todos confiamos. Y si te esfuerzas tanto que terminas lastimándote, ¿cómo podrás ayudar a los demás?». Esas palabras lo golpearon como un rayo. Había estado tan enfocado en su objetivo que no había considerado las consecuencias de su sobreesfuerzo. Fluttershy tenía razón. Si continuaba ignorando su bienestar, eventualmente no tendría fuerzas para ayudar a nadie. Fluttershy insistió en acompañarlo de regreso a la biblioteca. Aunque Spike se sintió un poco avergonzado al principio, estaba demasiado agotado para discutir. Ella le habló con suavidad, tratando de alentarlo, y mientras caminaban de regreso a la biblioteca, Fluttershy miraba a Spike de reojo. Aunque el pequeño dragón intentaba disimularlo, su cansancio era evidente en cada paso que daba. Finalmente, llegaron a la puerta, y Fluttershy tocó suavemente antes de entrar. Duilig los recibió con una mezcla de curiosidad y preocupación. Al ver a Spike tan agotado, su ceño se frunció inmediatamente. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, cruzándose de brazos mientras miraba a Fluttershy y luego a Spike. «¿Por qué viene tan cansado?». Fluttershy, sintiendo la mirada de Spike sobre ella, pudo leer en sus ojos una súplica silenciosa. Sabía que él no quería que Duilig se preocupara más de la cuenta, así que tomó una respiración profunda antes de hablar. «Oh, bueno», dijo con su tono suave y calmado. «Estábamos ayudando a algunos animales que necesitaban un poco de atención extra. Nada fuera de lo normal, solo un día un poco ocupado». Duilig suspiró, aunque su expresión no se suavizó del todo. «Spike, te dije que te tomaras las cosas con calma. Mira cómo estás ahora». Se inclinó un poco hacia él, poniéndole una pezuña en el hombro. «No puedes seguir haciendo esto, ¿entiendes?». Spike, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó la mirada y asintió. «Lo siento, Duilig. No volverá a pasar». Duilig suspiró de nuevo, esta vez con algo más de resignación. «Más te vale. O empezaré a pensar en formas de castigarte». Su tono era un intento de sonar severa, pero la preocupación en su voz suavizó sus palabras.
Fluttershy miró la interacción con una pequeña sonrisa, agradecida de que Duilig no presionara más. Después de asegurarse de que Spike estuviera cómodo, se despidió prometiendo visitarlo pronto para ver cómo seguía. Duilig, por su parte, ayudó al pequeño dragón a llegar a su cama, asegurándose de que estuviera bien cubierto. Descansa, Spike. Hablaremos más mañana, dijo suavemente antes de apagar las luces. Esa noche, mientras Spike estaba acostado en su cama, no podía dejar de pensar en las palabras de Fluttershy y la preocupación en los ojos de Duilig. Aunque sabía que estaba empujándose más allá de sus límites, también entendía que debía encontrar una manera de seguir adelante sin destruirse en el proceso. Tal vez Fluttershy tiene razón, murmuró para sí mismo, sus párpados comenzando a cerrarse. Tal vez puedo hacerlo mejor. Con esa pequeña promesa en mente, Spike se dejó llevar por el sueño, listo para enfrentar un nuevo día, con la esperanza de encontrar un equilibrio entre sus metas y las expectativas de quienes lo rodeaban. La mañana siguiente, mientras Spike desayunaba lentamente, Duilig lo observaba desde el otro lado de la mesa. Su mirada estaba llena de preocupación, y aunque trataba de mantener una expresión neutral, el tic en su oreja derecha la delataba. Apretó sus labios mientras giraba ligeramente la taza de té entre sus cascos, buscando el mejor momento para hablar. Finalmente, no pudo contenerse más. Spike, comenzó con un tono más suave de lo que él esperaba. Sé que algo te está pasando. No ha sido solo 1 o 2 días, llevas semanas actuando extraño. Dio un pequeño suspiro y agregó con una sinceridad que lo desarmó. Por favor, dime lo que está pasando. Spike dejó de mover la cuchara en su cereal, sus garras apretándola con un poco más de fuerza de la necesaria. Evitó el contacto visual, inclinando la cabeza lo suficiente como para que su reflejo en la superficie de la leche quedara desenfocado. No sabía qué decir. Había ensayado tantas veces qué haría si Duilig lo confrontaba, pero ahora que estaba aquí, enfrentándola cara a cara, todas las palabras se le escapaban. No pasa nada, Duilig, dijo finalmente, su voz cargada de un intento fallido de despreocupación. Duilig, sin embargo, no era fácil de engañar. Frunció el ceño y apoyó ambas patas delanteras sobre la mesa, inclinándose un poco hacia él. Spike, no me mientas. Por favor. No soy tonta. Te conozco mejor que nadie. Spike tragó saliva, sintiendo como el peso de sus palabras lo aplastaba. Su primer instinto fue mentir de nuevo, desviar la conversación, pero algo en los ojos de Duilig lo hizo detenerse. Había genuina preocupación allí, una preocupación que él no podía ignorar. Con un suspiro pesado, dejó caer la cuchara y levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. Está bien, tienes razón, admitió en voz baja, jugando con sus garras. He estado entrenando, practicando con mi fuego. Duilig parpadeó, sorprendida por su respuesta. ¿Entrenando?, preguntó, aunque su tono ya no era de sorpresa, sino de un creciente temor. Spike asintió lentamente, mirando sus pequeñas garras mientras hablaba. Después de lo que pasó con Nigmaremon, me di cuenta de lo débil que soy. No quiero volver a ser solo alguien a quien tienen que proteger. No quiero ser una carga para nadie, y mucho menos para ti.
Duilig abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Cerró los ojos por un momento, inspirando profundamente para calmarse. Cuando volvió a abrirlos, sus orejas bajaron ligeramente y dio la vuelta a la mesa. Sin decir una palabra, se sentó a su lado, doblando sus patas delanteras debajo de sí misma, mientras inclinaba un poco la cabeza hacia él, tocando su frente con la de Spike. El contacto era cálido y suave, un gesto sencillo pero lleno de significado que tomó por sorpresa a Spike. Spike, susurró con un hilo de voz que no podía ocultar su tristeza. No eres una carga. Nunca lo has sido. Abrió ligeramente los ojos, manteniendo el contacto visual desde esa posición. Pero lo que estás haciendo no te está haciendo más fuerte, te está dañando. Me estás dañando. ¿No lo ves? Spike sintió un nudo en el pecho, uno que apenas podía soportar. Cerró los ojos, dejando que el calor de la cercanía de Duilig lo reconfortara. Sabía que ella tenía razón, pero la necesidad de probarse a sí mismo, de demostrar que podía ser más, seguía quemándolo por dentro. Finalmente, asintió lentamente, su frente aún contra la de ella. Lo intentaré, Duilig. Trataré de cuidarme más. Pero necesito que confíes en mí, tanto como yo confío en ti. Duilig retrocedió ligeramente, su expresión suavizándose con una pequeña sonrisa. Siempre he confiado en ti, Spike. Solo, prométeme que no te empujarás tan lejos otra vez, ¿de acuerdo? Spike miró sus ojos violetas, llenos de calidez y sinceridad, y supo que no podía fallarle. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, compartiendo esa tranquilidad que no necesitaba palabras. Y aunque Spike aún sentía el peso de sus propios pensamientos, algo en el gesto de Duilig le dio la fuerza para enfrentar lo que viniera con un poco más de cuidado. Cuando ella finalmente se levantó para recoger las cosas de la mesa, Spike se permitió una sonrisa pequeña pero genuina. Prometo que me tomaré las cosas con más calma. No quiero que te preocupes más. Hizo una pausa antes de añadir, con una pequeña sonrisa. Pero no esperes que me quede quieto para siempre. Solo, necesito aprender a hacerlo mejor. Duilig suspiró, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Eso es todo lo que pido. Solo recuerda que no tienes que hacerlo todo solo, ¿de acuerdo? Spike asintió, sintiendo un peso menos en su pecho. Aunque sabía que aún tenía mucho por hacer. Fiel a su promesa, Spike decidió tomarse el día libre. Después del desayuno, salió a caminar por Ponyville, sin un plan en particular. No estaba acostumbrado a simplemente deambular sin propósito, pero el aire fresco y los saludos amables de los ponis locales hicieron que la experiencia fuera extrañamente reconfortante. «Hola, Spike», gritó un pony vendedor mientras pasaba por el mercado. «Buen día, Spike», saludó una madre con su potrillo. Spike respondió con un gesto de la garra, sorprendido por la calidez de los habitantes del pueblo. Es extraño, pero agradable, pensó mientras continuaba su paseo. Sin embargo, a medida que sus pensamientos vagaban, sus pies parecían moverse por su cuenta. Cuando finalmente levantó la mirada, se detuvo en seco. Delante de él estaba la boutique de Rarity.
La fachada elegante y ornamentada del lugar era inconfundible. Esto debe ser una broma, murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño. Había caminado hasta aquí sin siquiera darse cuenta. Spike tragó saliva, recordando los sentimientos confusos que siempre había tenido hacia Rarity. Aunque técnicamente ahora era Ángel, ese cuerpo y sus emociones aún respondían de manera extraña ante ella. Era como si una parte de él estuviera completamente embelesada por su presencia, mientras que otra intentaba racionalizarlo. Es solo una amiga, se dijo, jugueteando con sus garras. No tiene nada de malo pasar tiempo con ella. Tal vez así, me quite esta tontería de la cabeza. Suspirando profundamente, se acercó a la puerta y golpeó suavemente. Unos momentos después, la puerta se abrió, revelando a Rarity, quien llevaba un elegante sombrero de diseño y una cinta métrica alrededor de su cuello. «Oh, Spike, querido», exclamó con una sonrisa brillante. «Qué agradable sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» Spike sintió como sus mejillas se calentaban ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Solo estaba paseando. Y, bueno, pensé en venir a saludarte. Rarity parecía encantada con su respuesta. «Qué considerado de tu parte. Por favor, pasa». Estaba trabajando en algunos diseños, pero siempre es bueno tener compañía. Spike entró, observando el interior de la boutique con curiosidad. Aunque ya había estado allí antes, cada vez se sorprendía por la elegancia y el detalle de todo. Rarity lo guió hacia una pequeña sala de estar donde le ofreció té y pasteles. «Dime, Spike, ¿cómo has estado?», preguntó mientras organizaba algunos rollos de tela. «Me imagino que después de todo lo que pasó con Nigmaremon, aún debes estar recuperándote». Spike se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. «Estoy mejor. Solo, tomando las cosas con calma». Rarity lo miró con una sonrisa amable. «Eso es bueno de escuchar. Aunque, debo decir, tu valentía durante esa noche fue admirable. Realmente nos salvaste a todas». Spike sintió como su rostro se calentaba nuevamente, pero solo sonrió tímidamente. «Hice lo que pude». La tarde pasó tranquilamente mientras Spike se sentaba en el cómodo sofá de la boutique, observando cómo Rarity trabajaba en sus diseños. Las risas suaves y la conversación ligera llenaban el aire, y aunque al principio se sentía algo incómodo, Ángel comenzó a relajarse. «Esto es agradable», pensó, permitiéndose disfrutar del momento. Sin embargo, su atención fue capturada por un cartel en la pared, ligeramente inclinado detrás de un mueble cercano. Era colorido y elegante, con letras doradas que anunciaban la gran gala del galope, el evento más prestigioso de todo Equestria. Spike frunció el ceño, reconociendo el nombre. Había leído sobre esa gala antes. Era un evento lleno de glamour al que asistían los ponis más importantes del reino. Rarity, notando hacia dónde estaba mirando, soltó un suspiro soñador mientras ajustaba la tela sobre un maniquí. «Ah, la gran gala del galope», dijo, casi como si hablara para sí misma. «Es el sueño de toda mi vida asistir a un evento tan maravilloso. Imagina, Spike, los vestidos, las luces, la música, los ponis más distinguidos de toda Equestria». Se giró hacia él, sus ojos brillando de emoción.
Estoy segura de que sería una experiencia inolvidable. Spike asintió lentamente, sintiendo una punzada extraña en su pecho. Porque siento que debería hacer algo al respecto, pensó, confundido. ¿Vas a ir?, preguntó, aunque por dentro ya sabía la respuesta. Rarity suspiró con dramatismo, dejando caer la tela que sostenía. Oh, cómo me gustaría, pero las entradas son increíblemente caras. Solo la realeza y los ponis más ricos pueden permitirse algo así. Se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. Pero bueno, una puede soñar, ¿no? Spike se quedó en silencio, su mente comenzando a correr. ¿Por qué estoy pensando en conseguirle una entrada?, reflexionó, sintiendo una mezcla de sus propios pensamientos y los del cuerpo de Spike. Esto es ridículo. ¿De verdad haría una diferencia? Y además, ¿por qué estoy tan determinado a hacerlo? La idea de pedirle un favor a Celestia cruzó por su mente, pero rápidamente la descartó. No, murmuró para sí mismo, sobresaltando a Rarity. ¿Disculpa?, preguntó ella, mirándolo con curiosidad. Spike agitó una garra rápidamente. Ah, nada, nada. Solo, estaba pensando en voz alta. Rarity lo miró con una ceja alzada, pero decidió no insistir, volviendo a sus diseños. Spike, sin embargo, seguía inmerso en sus pensamientos, tratando de entender por qué este deseo de complacer a Rarity se mezclaba con sus propias emociones. Esto no es normal, o tal vez sí lo es para Spike, pero no para mí. Esto es frustrante. El sonido de la puerta abriéndose sacó a Spike de sus pensamientos. Una pequeña potrilla blanca con melena rosa y morada entró trotando, cargando una mochila llena de libros. Rarity, al verla, dejó lo que estaba haciendo y se acercó para recibirla. Sweetiebel, querida. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?, preguntó Rarity con una sonrisa mientras abrazaba a su hermana menor. Sweetiebel sonrió ampliamente, pero su atención fue rápidamente capturada por Spike, quien estaba sentado en el sofá. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y emoción mientras señalaba al dragón. «¡Un dragón!», exclamó, corriendo hacia él. ¿Tú eres el dragón del que todos hablan? ¿El que peleó con Nigmaremon?». Spike se rascó la nuca, sintiéndose un poco incómodo por la repentina atención. Bueno, sí, algo así. Sweetiebel comenzó a hacerle preguntas con entusiasmo. ¿Cómo es luchar contra un alicornio? Fue aterrador. ¿Puedes lanzar fuego de verdad? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás en la boutique? Rarity se acercó rápidamente, colocando una pezuña sobre el hombro de su hermana. Sweetiebel, cariño, deja de acosar a Spike con tantas preguntas. Estoy segura de que no quiere hablar de esa noche. Sweetiebel hizo un puchero, mirando a su hermana con frustración. Pero no es justo. Quiero saber cómo fue. Es un dragón real. Rarity suspiró con paciencia y señaló hacia las escaleras. Querida, ¿por qué no subes a guardar tus libros y te preparas para la cena? Estoy segura de que Spike no irá a ningún lado por ahora. Sweetiebel frunció el ceño, pero finalmente asintió, trotando hacia las escaleras mientras murmuraba algo sobre cómo los adultos nunca le dejaban divertirse.
Rarity observó cómo su hermana desaparecía antes de girarse hacia Spike. Lamento eso, Spike. Sweetievel puede ser un poco intensa a veces, dijo con una sonrisa apenada. Spike negó con la cabeza. Está bien. Es lindo ver cuánto entusiasmo tiene. Rarity suspiró nuevamente, acomodando una tela sobre su maniquí. Sí, aunque a veces no sabe cuándo detenerse. Spike permaneció en silencio mientras Rarity volvía a trabajar, pero su mente seguía dando vueltas en torno a la gala y su inesperado deseo de conseguir una entrada para ella. Esto es más complicado de lo que esperaba, pensó, jugueteando con sus garras. Pero, tal vez esto sea algo que pueda hacer por alguien más. Tal vez sea un pequeño paso para demostrar que puedo ser útil de verdad. Mientras tanto, en algún rincón de su mente, Ángel luchaba por reconciliar los sentimientos de Spike con los suyos propios. Esto no es normal. No sé qué estoy haciendo, pero, supongo que ya estoy aquí. Veremos qué pasa. La cena en la boutique de Rarity había sido agradable. Sweetievel, después de su inicial curiosidad, se había comportado bastante bien, aunque no podía evitar lanzar alguna que otra pregunta sobre dragones entre bocado y bocado. Rarity, por su parte, mantenía una conversación ligera con Spike, hablando de sus diseños más recientes y de la vida en Ponyville. Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando, al terminar la comida, el tema de la gran gala del galope volvió a surgir. La gala es, sin lugar a dudas, el evento más prestigioso de todo Equestria, dijo Rarity con un brillo soñador en sus ojos mientras tomaba un sorbo de té. Imagínate, Spike, los vestidos, los caballeros, las luces, es el lugar donde los sueños pueden hacerse realidad. Spike, sentado frente a ella, observaba cómo sus palabras llenaban el aire de entusiasmo. Pero su perspectiva sobre el evento era muy diferente. No podía evitar recordar lo que había leído y oído sobre la gala. Desde fuera, parecía más un desfile de egos que un lugar mágico. ¿De verdad crees que es tan especial?, preguntó, apoyando su garra bajo su barbilla. Desde lo que he leído, parece que la mayoría de los ponis que asisten solo están allí para presumir. Es como si no les importara nada más que su apariencia o su estatus. Rarity se detuvo, parpadeando sorprendida por el comentario. Spike, querido, tal vez estás viendo las cosas desde un ángulo demasiado cínico. No todos los ponis que van a la gala son así. Quizás sea cuestión de experimentarlo por ti mismo. Spike se quedó en silencio, considerando sus palabras. Podría estar equivocado, pensó. Pero antes de que pudiera responder, sin darse cuenta, dejó escapar sus pensamientos en voz alta. Bueno, desde mi posición no sería tan difícil conseguir unos boletos, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. El sonido de Rarity escupiendo su té lo sacó de su ensimismamiento. La unicornio lo miraba con los ojos abiertos como platos, su elegante fachada momentáneamente rota por la sorpresa. ¿Qué dijiste?, preguntó, inclinándose hacia él con una mezcla de incredulidad y emoción. Spike se tensó, dándose cuenta del error que acababa de cometer. Genial, Spike. Ahora sí lo hiciste, pensó mientras intentaba calmarse.
Ah, bueno, lo que quise decir es que, soy amigo de Celestia, ¿sabes? Y tal vez podría pedirle un favor, dijo, sus palabras tambaleándose mientras intentaba no sonar demasiado comprometido. Los ojos de Rarity brillaron como nunca antes. ¿De verdad podrías conseguir entradas para la gala? Oh, Spike, eso sería maravilloso. Su tono tenía una mezcla de emoción y cercanía que hizo que las escamas de Spike se sintieran más calientes de lo habitual. Spike se rascó la nuca, tratando de no parecer tan nervioso. Bueno, no creo que sea gran cosa, añadió, intentando mantener la calma. ¿Por qué estoy diciendo esto?, gritó en su mente, sabiendo perfectamente que ya estaba más que comprometido. Antes de que pudiera retractarse, Sweetiebel, que había estado escuchando desde la cocina, apareció con un salto. ¿Vamos a ir a la gala también?, preguntó con los ojos brillantes de emoción. Siempre quise ir a un evento así. Rarity se giró hacia su hermana con una sonrisa suave. Bueno, Sweetiebel, técnicamente la gala no es un lugar para potrillas, pero no puedo negar que sería encantador tenerte allí. Luego se giró hacia Spike, con una expresión expectante. Spike, querido, ¿crees que podrías conseguir una entrada para Sweetiebel también? Spike sintió como su garganta se secaba. Ahora no solo estaba comprometido a conseguir entradas para Rarity, sino también para su hermana. Y no solo eso, sino que las palabras de Rarity le habían dado una idea aún peor. ¿Qué pasaría si también tuviera que conseguir entradas para el resto de las Manesiks? Ah, bueno, comenzó a decir, intentando encontrar una salida. Pero la mirada de Rarity, llena de esperanza y emoción, lo desarmó por completo. Oh, Spike, continuó Rarity, poniéndose de pie y acercándose a él. Esto sería un sueño hecho realidad. Nunca podré agradecerte lo suficiente si haces esto por nosotras. Spike tragó saliva, sintiendo el peso de su promesa caer sobre él. Está bien, lo intentaré, hablaré con Celestia, dijo finalmente, aunque su voz sonaba más a resignación que a entusiasmo. Sweetiebel brincó de alegría, y Rarity casi lo abrazó en agradecimiento. Pero mientras la emoción llenaba la habitación, Spike se hundía en sus pensamientos. ¿En qué me acabo de meter? Todo esto por estos tontos sentimientos. Cuando finalmente regresó a la biblioteca esa noche, Spike se dejó caer en su cama con un suspiro profundo. El techo de su habitación parecía más interesante que nunca mientras reflexionaba sobre los eventos del día. ¿Por qué soy tan inestable cuando se trata de Rarity?, murmuró para sí mismo, cerrando los ojos. Aunque sabía que los sentimientos de Spike influían en su comportamiento, no podía evitar sentirse atrapado entre sus propias emociones y las que no podía controlar. Al menos, pensó con un toque de sarcasmo, esto debería ser una lección sobre no prometer más de lo que puedes cumplir. Y con eso, se permitió cerrar los ojos, aunque el pensamiento de cómo manejar la situación con Celestia no lo dejaba del todo tranquilo.